Hola a todos, bienvenidos otra vez. Es un gusto para mí poder compartir contigo. Y bueno, en la sesión anterior hablamos acerca de la importancia de poder desarrollar una habilidad de redacción o de creación de textos escritos. Realmente es una habilidad que no es difícil de desarrollar, pero requiere constancia y requiere pues interés a la hora de querer mejorar esto, o sea, el hecho de poder utilizar un vocabulario adecuado, de poder utilizar conectores, entre otras. Algo que no mencioné en la sesión anterior es que una de las razones por la que la redacción se hace fácil es el hábito de lectura. Si tú no tienes un hábito de lectura, difícilmente, no te estoy diciendo que es imposible que puedas crear textos, no, pero va a ser mucho más complicado para ti. La ventaja de la lectura es que tú puedas, primero, aprender más vocabulario. Segundo, puedas saber cómo se redactan textos. Inconscientemente nuestro cerebro va almacenando este tipo de información. Asimismo, te da a ti el chance de que a medida que tengas más información, que leas más, tú puedas, emitir un juicio correcto con bases o argumentaciones válidas. Entonces, el error de muchos de nosotros es que nos apresuramos a emitir un juicio. Escuchamos una noticia o ni siquiera sabemos si esta noticia es real. Y pasa mucho en este tiempo pues, de la pandemia o en otras ocasiones, en que llegan informaciones a WhatsApp, a Facebook, de fuentes que ni siquiera son formales. Es decir, hay noticieros que ni siquiera están autorizados por las autoridades. Entonces, ellos tienen la facilidad de falsificar, de inventar o de trastornar algunos datos. Entonces, a medida de que tú vayas desarrollando tus hábitos de lectura, tú vas a poder diferenciar qué fuente es verídica y qué fuente no, y con base a esto tú puedas, pues ya con información, emitir un juicio, una opinión o una argumentación. En la sesión anterior hablamos acerca de la diferencia entre síntesis, resumen y paráfrasis. Y realmente sé que no es tan difícil, lo vimos, lo practicamos. Y bueno, hoy quiero tocar un tema que es muy importante. A mí como maestra, esta es la meta final para mis alumnos. Yo me siento contenta cuando miro que un estudiante es capaz de crear un texto por sí solo. Un texto sin mayor correcciones, un texto donde no hayan faltas ortográficas, pero más que esto es un texto en el que mi estudiante pueda expresar un juicio, una opinión con bases fundamentadas. Entonces, y bases verídicas. Entonces, yo quiero que tú te propongas esto. O sea, mi reto hoy es de que tú puedas crear una argumentación, porque ese es el tema de esta sesión, una argumentación por ti mismo, que puedas pues animarte a hacerlo, puedas mostrarle a un profesional o a un maestro lo que tú puedas crear y simplemente que puedas ser capaz de crear algo propio. Así como un pintor puede pues realizar una obra maestra con su originalidad, así como un compositor una canción, así puedes hacerlo tú con un texto escrito de cualquier tema. Y lo bonito de esto es de que tú eres capaz de, de expresarte, pues hay libre expresión en Guatemala, que tú puedes utilizar ese derecho de una buena manera, de la manera correcta. Y obviamente esto te va a facilitar pues, en las siguientes tareas de la universidad o en el trabajo, entre otras, entonces realmente es importante. Ahora, la argumentación. Vamos a hablar acerca de la argumentación. La argumentación es súper importante. La argumentación tiene como objetivo convencer al lector. Es decir, si hay una problemática, yo decido escribir, mi intención o mi propósito con esta argumentación es que la persona que lea este texto, yo la pueda convencer, yo le pueda dar argumentos, yo le pueda dar datos reales, yo le pueda dar criterios, conclusiones y que la persona pueda cambiar su mentalidad. Este tipo de argumentos lo vemos en todos lados. Por ejemplo, hay campañas que tratan la manera de, pues, no solo de, algunas de dejar de fumar para estas empresas de cigarros, otras que tratan la manera de que sí dejen de fumar. Es decir, hay personas que tratan la manera de convencer al público de sí hacerlo o de no hacerlo. Incluso no sé si ustedes han dado cuenta, en el tiempo de elecciones. En el tiempo de elecciones políticas, tanto de presidente, de alcalde, de lo que sea, hay muchas personas que crean textos con el fin de desacreditar a un partido
o con el fin de desacreditar a un candidato. Entonces, sea cual sea la motivación, el objetivo es que tú puedas convencer a las demás personas. Ahora, aquí también entra mucho la responsabilidad ciudadana, la personal, pues tu criterio propio, correcto y honesto, en que tú puedas, sí, crear textos, pero como mencioné al inicio, que tú puedas tomar como base fuentes reales, fuentes formales, es decir, información que es verdad y no te lo puedas inventar. Entonces, bueno, ahora hay algunas características muy importantes de la argumentación. La primera es la tesis. La tesis es prácticamente el resumen de una fuente, de una idea, de una noticia que tú tuviste o que tú recibiste. Es decir, si estamos viendo una noticia acerca de pues, la contaminación del lago, entonces tú lees, tú escuchas a la persona que está hablando, puede ser un video, una entrevista, tú lees un artículo y después lo analizas y sacas una tesis. Es decir, bueno, a esto le voy a apuntar. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no hay pues un sistema de tratamientos de aguas negras, ¿verdad? Entonces tienes la base, tienes la información que te acaban de dar. Luego de tener ya pues esta tesis, esta conclusión, no siempre tienes que escribirla, muchas veces es más mental, pero si te sirve a ti pues escribirla, pues hazlo, ¿verdad? Después de estas, de crear esta tesis, tú puedes empezar con las premisas. Las premisas son ideas que necesitas investigar. Por ejemplo, una premisa puede ser, ¿qué son las aguas negras? La premisa es, las aguas negras son todas las aguas residuales, pues que necesitan tratamiento, que de lo contrario pueden contaminar. Una premisa es una definición, una idea clara y concisa. Muy bien, otra premisa puede ser cómo está afectando esto el lago de Atitlán. Puedes investigar, o no puedes, debes investigar. Cómo está el nivel ahorita de contaminación del lago de Atitlán, cuándo fue la última investigación acerca de esto. Entonces tus premisas son como puntos que tú puedes elegir para orientar tu argumentación. En una argumentación no puedes abarcar mucho contenido, de preferencia enfócate a uno. Entonces tú puedes enfocarte en, si yo voy a crear una argumentación con este problema del lago, puedo apuntarle o enfatizar a la solución de las aguas negras, del tratamiento de las aguas negras. Entonces esa es una premisa a la que yo le voy a apuntar. O puedo apuntar a que realmente no hay investigaciones de cuándo fue la última vez que se estudió, que se analizó el agua del lago. Entonces son premisas que son importantes, es decir, desglosar toda la información que tú pues obtuviste, ¿sí? Luego tenemos a continuación algunos argumentos. Cuando ya tienes los argumentos son ideas simples, pero que son propios de ti. Por ejemplo, las aguas negras. Una idea propia puede ser que esto debería ser pues responsabilidad solamente de la municipalidad o del gobierno. Entonces mi argumentación es no, nosotros como ciudadanos no tenemos nada que ver, lo cual es incorrecto, pero puede ser una argumentación, ¿verdad? O bien puedo decir, no, mi argumentación es que es necesario que se haga una investigación, un análisis del lago cada año y ver cómo va aumentando. O depende qué es lo que yo quiero dar a entenderle a la otra persona y convencerlo. Entonces, esas argumentaciones tienen que ir entrelazadas a mis premisas. Sin premisas no hay argumentaciones. ¿Está bien? Entonces, es muy importante. Y por último, llegamos a los contraargumentos. Ahora, estos contraargumentos es cuando literalmente tú le llevas la contraria a un texto o a una información que se te dio. Por ejemplo, en el texto que tú escuchaste acerca de la contaminación del lago, asegura que el último estudio del agua del lago fue en el 2004. Y tú tienes fuentes que tú investigaste y encontraste fuentes verídicas que no, que la última investigación fue en el 2014. Entonces tu contraargumentos son ideas, son premisas que contradicen totalmente una idea del texto original o de la información original. Entonces estos contraargumentos son muy importantes, pues ahí está el meollo de la situación, en que tú puedas identificar esto y atacar de manera correcta, responsable y respetuosa, pero de una manera también consistente y formal.
Entonces, por último, cuando tú ya tienes todo esto, puedes sacar algunas conclusiones. Es decir, bueno, si la información dice acerca de que el lago se están contaminando por la falta pues de un sistema de tratamiento de aguas negras. Tus premisas son la importancia del tratamiento de aguas negras y puede ser el estudio constante del agua. Tus argumentaciones puede ser que realmente es necesario tener un sistema de tratamiento de aguas negras, lo cual es responsabilidad del gobierno. Otro argumento, es decir que es necesario que cada año se haga un análisis del agua del lago. Y por último, mis contraargumentos es que el último estudio fue en el 2014, no fue en el 2004, y que realmente el tratamiento de aguas negras no es responsabilidad de los pues, ciudadanos o de los habitantes de cierta localidad. Cuando yo tengo todo esto, yo puedo unir todos estos anteriormente dichos en un texto que es una conclusión, un texto pequeño, o sea, de manera resumida. Tú lo escribes, pues lo redactas de manera simple. Esto no es la argumentación todavía, sino eso va a servir como base para ti, para saber qué orden lleva la argumentación, ¿sí? Entonces, cuando tú puedes tener 3 conclusiones, puedes tener 4 conclusiones, las conclusiones que sean, pues no hay un límite o no hay un mínimo ni un límite de eso. Entonces, tú puedes ya tener la base de tu argumentación. Y luego, y por último, llega el punto importante en el que tú redactas una argumentación formal. Sí, estas argumentaciones pueden ir en una carta, pueden ir en un artículo de editorial, pueden ir en un libro, pueden ir en un post de Facebook, de diferentes maneras. No hay una manera correcta en la que tú puedas exponer una argumentación. Tampoco, bueno, aunque ahorita lo estamos orientando a lo escrito, porque realmente tienes que hacerlo escrito antes puedes hacer un live en Facebook, en Instagram, y ahí puedes exponer esta argumentación, pero no puedes inventarte las cosas, sino tienes que tener una base escrita. Entonces, es importante, ya que tú tienes estructurada toda tu argumentación, ya la puedes compartir independientemente del canal o de la manera en la que tú puedas hacerlo. Bien, ahora voy a mostrarte a continuación un texto, es súper simple y chiquito. Lo vamos a analizar, vamos a encontrar las premisas, vamos a encontrar pues la tesis, que sería el resumen, los argumentos, los contraargumentos y por último las conclusiones y finalmente una argumentación. Entonces acompáñame, en pantalla te va a aparecer ahorita esta información. Dice esta situación: para mejorar la circulación del caso antiguo de Pamplona, queremos convencer a diferentes personas interesadas en la siguiente conclusión. Hay que prohibir la circulación rodada en la calle Estafeta y transformarla en calle peatonal. Destinatarios: el vecindario del Casco Viejo, las autoridades municipales y los conductores. Bueno, realmente me gustaría hacerlo escrito, pero lo vamos a hacer de manera oral, pero luego lo voy a proyectar de una manera escrita. Pero ¿cuál sería la tesis de esta información? Que hay un problema de circulación de vehículos, donde no deben circular vehículos, sino solo peatones, es decir, las personas. Ese es el problema. Pero ¿quiénes son los interesados? ¿A quién quiero yo persuadir o convencer? Primero decía, a las autoridades municipales, a los conductores y luego la región del Casco Viejo, que es la ubicación de este lugar. Bueno, entonces, ya que tenemos eso, vamos a identificar las premisas. ¿Está bien? Entonces, voy a mostrarles a continuación un cuadro. Veámoslo. Bien, premisa número 1. Hay que prohibir la circulación rodada, es decir, de vehículos, en la calle Estafeta y transformarla en una calle peatonal. Por una parte, nuestros hijos podrán jugar libremente en la calle. Por otra, no tendríais que soportar la contaminación y el ruido. Aquí tengo yo una premisa, que es prácticamente la transformación de una calle de carros a peatones. La otra premisa es, ya que la calle es paralela y cercana a la Estafeta, tiene mucha menos circulación, es más ancha y conlleva menos peligros. Eso quiere decir que la otra premisa es que aparte de esa calle que está, donde se está circulando, hay otra
más adecuada a los carros o a los automóviles. Y la otra premisa es, como el proyecto no exige la señalización de la calle, supone un ahorro económico importante. O sea, mi otra premisa es que realmente nos vamos a ahorrar mucho dinero, o en la municipalidad en este caso, en la realización de este proyecto. Muy bien. Ya hicimos la tesis, ya tenemos las premisas, ahora vamos con las argumentaciones. Ahora las argumentaciones es el motivo que yo quiero hacer, yo quiero dar para que este proyecto se realice. También voy a proyectarte ahorita otra vez otro cuadro en el que tú vas a ver cuáles son los argumentos. Bien, el argumento para la premisa número 1 es: por una parte, los hijos podrán jugar libremente en la calle, pues ya estaría libre, ¿verdad?, de circulación de automóviles. Y por otra, esto disminuiría la contaminación y el ruido para los que habitan en esos lados. Veamos el argumento de la segunda premisa. Hay una calle paralela y conlleva menos peligros y que la circulación es más rápida, es decir, nos ahorramos en tráfico. Ese es un argumento. Y la tercera premisa, el tercer argumento para la tercera premisa menciona que es importante, pues aumenta el número de zonas peatonales y se refuerza la idea de la calidad de vida de esta calle. Y bueno, ya tenemos nuestra tesis, nuestras premisas, nuestros argumentos, y vamos con nuestros contraargumentos. Es decir, los problemas a atacar. En primer lugar, en la primera premisa, o en general voy a dar algunos argumentos, es que es una calidad de vida mejor. No hay ni contaminación, no hay ruido, es más libre, no es peligroso para niños, ancianos, etc. Y realmente es menos costoso. En vez de abrir otra calle, simplemente la movemos, o sea, solo lo desviamos. Entonces, estos son mis contraargumentos. Mis conclusiones, entonces, podría ser que es necesario el traslado de la calle donde se circula a la calle de Pamplona o Estafeta, y ahí puedan pasar, debido a que la vida de las personas que viven por ese lugar está en peligro, hay mucha contaminación, mucho ruido, y la calidad de vida debe ser mejorada. Entonces, ya que tengo mi conclusión, ya puedo yo redactar. Ahora, aquí es donde vamos a la parte escrita. Si recordamos, en el primer cuadro que yo les mostré, habían 3 destinatarios. Estaba algunas autoridades municipales, también teníamos a las personas que viven en ese casco viejo, y por último, tenemos a los conductores. Entonces, ¿dónde entra la parte argumentativa, la parte escrita? Entra en esta parte, en la que este es mi proyecto o el proyecto de mi comunidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es redactar 3 cartas. Mi objetivo en estas 3 cartas es convencer a las autoridades, es convencer a los habitantes y es convencer a los conductores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿cómo puedo convencer a los conductores de que movamos esa calle? Puedo decir, realmente ya no va a haber más tráfico, es más amplio, pues se puede correr un poquito más, y eso es lo que llama la atención a los conductores. Entonces, mi argumentación la dirijo a esa parte. ¿Cómo puedo convencer a las autoridades municipales en decirles que nos ahorramos mucho dinero a la hora de, en vez de abrir una nueva calle, simplemente la movemos? ¿Y cómo puedo yo convencer a los habitantes de ese lugar o de ese casco viejo? Diciéndole, bueno, ustedes tendrán mejor calidad de vida, no habrá contaminación, no habrá ruido y habrá más libertad de salir, podemos ver a nuestros hijos, jugar en las calles, etc. Entonces, mi argumentación tenía mi objetivo de la argumentación era realmente desviar esa calle, pero lo hice de diferentes maneras con el objetivo de convencer a las personas interesadas o que son parte de ello. Entonces, mi argumentación la redacto correctamente, la escribo para esos 3 destinatarios y pues lo envío. Seguramente habrá un resultado de cualquiera de las 3 partes o destinatarios, habrá un resultado y esto se podrá llevar a cabo. Entonces, posiblemente esto no sea el caso tuyo, pero puede ser que haya un problema comunitario y la única manera en la que puedes exponerlo es por Facebook. Lo puedes hacer, pero siempre toma estos aspectos importantes a la hora de redactar. Si tú quieres más cuadros como los que te mostré, para que tú puedas implementar o ejercitar la argumentación con mucho gusto,
puedes escribirnos a nuestro correo de estudiantescompetitivos@gmail.com y nosotros con gusto te damos material. Realmente te animo a que aprendas, de verdad, es muy bonito poder ver a una persona que sabe redactar, que sabe expresarse oralmente y de manera escrita. Entonces, estoy muy orgullosa de ti por el hecho de que estés viendo estas sesiones. Esto da a entender que tienes interés en tu futuro. Te agradezco mucho por el tiempo y espero verte en otra ocasión. Dios te bendiga.